¿Cómo andamos, Marce? ¿Todo bien o no? Todo bien, profe. ¿Usted qué tal? Acá estamos mentalmente preparando para una nueva etapa del año que es octubre. Vieron que yo octubre tengo que viajar a tomar exámenes con ustedes, Sí. pero también es el turno de mi juzgado. Va a estar Eso significa que es 24/7 y está habiendo muchos problemas que ustedes lo ven a través de los medios, que son los problemas sociales y económicos que hay. Y que con la además obra social también muchos problemas, mucho amparo, profe, ¿eh? por eso y también mucho cúmulo de ejecuciones que son las que promueve el Estado para que se paguen los tributos, ya sea ARCA o Ministerio de Trabajo de la Nación. Hay un problema con eso, profe, ¿eh? Acá, por ejemplo, Recta se fija así los movimientos bancarios que vos tuviste en todos estos años y te quiere, como que te quiere cobrar multas, que nada que ver, que son tus ingresos o algo por el estilo, pero te están Ah. buscando la vuelta a todo. Y sí, bueno, se está ajustando todo. Nosotros tenemos, mi secretaría, la que tramitan los expedientes de esa naturaleza de ejecuciones fiscales y bueno, y son 4 carillas de presentaciones de expedientes digitales que nosotros estamos al día, pero imagínense, eso no tiene turno, eso ingresan cuando decide que entre, ingresa y entonces por lo menos 1 o 2 veces al mes entran grupos grandes y después menos. En todos los tribunales, tanto acá en Corrientes somos 2 juzgados federales en la capital, un juzgado federal en Goya y un juzgado federal en Paso de los Libres. Ahí en Formosa son 2 Formosa y eso creo que son los dos. Sí, De- y uno nomás es en Florida. no, en Clorinda no hay federal todavía. Ah, no, 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 no. Capaz que se rindió para el concurso, pero no se creó todavía materialmente. Debería haber, pero Ahora rindieron, están entrando los que rindieron para el juzgado. pasa que está cerca Formosa, entonces se desplazan hasta allí. Sí. Pero acá casi nada, es digitalizado Nosotros todavía. acá Goya, que es la otra ciudad donde está el juzgado federal, es 250 kilómetros. Y Paso de los Libres es 350, como casi da de Corrientes a Clorinda. Sí, lejos. Sí, entonces son esos tribunales. Y todo eso ingresa en el turno. Y hay obras sociales que están quebradas y eso, lógico, no están prestando servicio, digamos. Entonces tienen que mover acciones. Así que, Juicio. profe, usted va a estar atareado. Sí, va a ser intenso Octubre. ojalá que no, pero vamos a ver. La tendencia es esa, porque algunas tienen Estado Público Nacional, ustedes ven por los noticieros, hay obras sociales que están al borde de la quiebra. Imagínense los problemas que eso va a traer aparejado. Bueno, ahora entramos en daño a la persona. Sí, no, no Y daño a la persona. Artículo 1738. lea el artículo si quiere. Ahí apenas puedo respirar. No, otro. Leo yo. 17. 38. 1738. ¿Cuánto es eso? Yo creo que 1738. indemnización. Indemnización. Sí, ¿Leo? sí, lea.
Después veremos la otra. Sí, Lea. Pero yo no tengo acá. Bueno, si no, mire, no, después vamos leyendo, vamos viendo la clasificación, ya lo vamos a ubicar. Pero lea Bueno, indemnización. La indemnización comprende la pérdida. la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resulten de la interferencia de su proyecto de vida. Pero esa parte es la que dice Enzo, que se refiere a los derechos, a los daños contra la persona. Esa última parte. ¿Mm? Fíjese, lea de nuevo. Yo leo yo, porque Sería la mencionaba. de, Esperen el alivio yo ahí en la lectura, Marce. La bueno, indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado, de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención, y la pérdida de chance. Incluye especialmente la consecuencia de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Esa norma del 1778 encuentra allí su concordancia con esto que en la bibliografía del doctor aparece como daños a la persona. Dentro del concepto de daño a la persona están incorporados todos aquellos que atañen al bienestar integral del sujeto. Están comprendidos dentro de los mismos los siguientes daños: el daño a la vida en relación, el daño estético, el daño sexual, el daño psíquico, el daño al proyecto de vida. El daño a la vida de relación se configura cuando el damnificado experimenta una disminución psicofísica que le impide o dificulta la aptitud para gozar de los bienes de la vida que tenía antes del hecho lesivo: practicar deporte, asistir o participar de cualquier espectáculo, viajar, estar con amigos. ¿Mm? Ese es el daño a la vida de relación. Luego tenemos el daño estético. La misma deriva en la degradación del aspecto de la persona. Es el que ataca a la fisonomía o afecta al cuerpo de las personas. Este perjuicio consiste en cualquier desfiguración física producida por las lesiones, sea o no subsanable quirúrgicamente. 3. El daño sexual es aquel que produce la pérdida o disminución de la función de los órganos sexuales, lo que tiene que ver con la reproducción y el placer. Entonces, el daño sexual es aquel que produce la pérdida o disminución de la función de los órganos sexuales, lo que tiene que ver con la reproducción y el placer, que Mermacher de Carlucci. Ella es la que va a hacer el cierre acá en las jornadas nacionales. Por ejemplo, quien experimenta una imposibilidad temporaria o definitiva para procrear, quien resulta contagiado por una enfermedad transmisible vía sexual. Entonces, por ejemplo, quien experimenta una imposibilidad temporaria o definitiva para procrear, quien resulta contagiado por una enfermedad transmisible por vía sexual, etc. Cuarto, daño psíquico. El daño psíquico entendido como una perturbación de la personalidad del damnificado de carácter patológico que altera el equilibrio emocional de la persona. Repito, el daño psíquico entendido como una perturbación de la personalidad del damnificado,
de carácter patológico que altera el equilibrio emocional de la persona. Quinto, el daño al proyecto de vida. Se trata de un daño que trunca en mayor o menor medida el proyecto de vida, que impide en consecuencia que la persona desarrolle su personalidad. Fernández Cesareo. Entonces, el daño al proyecto de vida se trata de un daño que trunca en mayor o menor medida el proyecto de vida, que impide en consecuencia que la persona desarrolle su personalidad. Fernández Cesareo. Este daño afectaría la manera de vivir que cada uno ha elegido y la libertad que todos tenemos de definir nuestro propio proyecto existencial de ser como somos, y no de una manera distinta, impuesta por terceros. Estaríamos en presencia de un daño con enorme proyección futura de carácter generalmente continuado. Sin perjuicio de esta clasificación, debemos aclarar que la opinión mayoritaria de nuestra doctrina, Boere, Zavala de González, Lorenzetti, Pizarro, Mosset y Urraspe, entienden que no existen terceros géneros de daño resarcible en nuestro ordenamiento jurídico y que solo se conciben dos grandes categorías de daño: daño patrimonial, entre paréntesis, emergente, lucro cesante y pérdida de la chance. Consiste justamente en el menoscabo que se causare a otro en un bien susceptible de apreciación económica, y el daño extrapatrimonial, que es toda alteración del bienestar de una persona, una lesión a las afecciones legítimas, a los sentimientos, a la integridad personal y a los bienes de goce. Y que las lesiones a la integridad personal y que las lesiones a la integridad psicofísica, a la estética y a la vida de relación constituyen formas de lesividad que pueden generar, según la índole de los intereses afectados y de las proyecciones, daños patrimoniales o extrapatrimoniales o ambos. O sea, todos estos daños tienen que estar manejando. Lo que podemos hacer también es, si ustedes quieren, el sábado tenemos el examen, el sábado que viene. Si quieren, el miércoles por allí me avisan, y si quieren damos otra clase de repaso, como ustedes quieren. Sí, profe. Prueba del daño es el otro tema que sigue y que ya lo leímos también en su momento. Artículo 1744 establece expresamente la prueba del daño. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley impute o presuma o que surja notorio de los propios hechos. El artículo 1744 establece expresamente la prueba del daño. El daño debe ser acreditado por quien lo invoca. Quien invoca la existencia de un daño es el que tiene la carga del onus probandi, o sea, la carga de la prueba, excepto que la ley lo impute o presuma o que surja notoria de los propios hechos. Eso, cuando yo le digo a ustedes, cuando la famosa teoría de los actos propios. Ustedes no pueden, luego de haber actuado, reclamar algo donde ya están consintiendo a través de su conducta. El otro día vimos que un colega, estábamos analizando un expediente, y vemos que un colega se presenta a pedir, hace una petición a través de su presentación, y en virtud de la cual solicita que se declare, supónganse, la nulidad de una notificación, porque la misma se había realizado a un domicilio real, acá en Corrientes Capital, y el domicilio real de la obra social estaría en Buenos Aires. Entonces, como no contestó en tiempo y forma, utilizó esa vía para tratar de resguardar su conducta como profesional, ¿ya? Pero el tema es que
al manifestar que sabía, contesta, contesta un acto que justamente a través de la contestación está consintiendo tácitamente, se está enterando, se está dando por notificado. Entonces esa nulidad en la notificación no prospera. Y eso es en razón de sus propios actos. A eso me refiero, ¿entienden o no? Les repito cómo es la conducta de ustedes como profesionales. Ustedes me dicen, doctor, solicitamos la nulidad porque le hicieron mal la notificación, el juzgado ordenó mal. En vez de mandar al domicilio real y legal que está en Capital Federal, ustedes mandaron a la oficina que tiene sede en Corrientes Capital. Razón por la cual sede central no pudo nunca tomar razón de la... Pero por otro lado contestó un informe que se debía responder y al contestar ese informe está dándose por notificado. ¿Entiendan o no? O piden una cosa pero no asumen, no contestan, porque si contestan, ¿cómo se enteraron? Y si se enteraron y contestaron, independientemente de la notificación, están sabiendo que están en el marco de un proceso. Entonces son efectos meramente dilatorios y eso es lo que se trata de evitar, digamos. Pero eso para modo de ejemplo y para que ustedes entiendan nada más. Y el otro tema del onus probandi es cuando el juez advierte, ya le dije a través de las cargas dinámicas de la prueba, que hay alguien, la carga del onus probandi es que quien invoca es el que tiene la carga de la prueba. Pero aún así, teniendo esa carga de la prueba, del expediente surge que la otra parte, no la que tiene la carga del onus probandi, es la que para para la que para el juzgado y el juez realmente están en mejores condiciones de probar. Entonces, se utiliza la carga dinámica de la prueba. Dice, eso es cuando el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma o que surja notorio de los propios hechos. Pérdida de la chance. Dice, eh, existe pérdida de chance cuando se frustra una oportunidad de obtener un beneficio. Adviértase que lo frustrado no es el beneficio esperado, sino que la mera probabilidad de lograrlo en caso de no haber ocurrido el hecho. La chance, por definición, es en sí misma aleatoria, pues nada permite afirmar que de no haber mediado el evento lesivo, el damnificado hubiese obtenido el provecho económico o espiritual pretendido. Dice, en la causa Denenberg, Roberto contra Buenos Aires, provincia de sobre cobro de pesos, la Corte Suprema resolvió que la pérdida de chance se presenta como una probabilidad suficiente que supera la condición de un daño eventual o hipotético para convertirse en un perjuicio cierto y por ello resarcible. En la pérdida de chance
Lo que se frustra es la probabilidad o esa expectativa de ganancia futura. El ejemplo típico del jugador de fútbol que no pudo continuar con su carrera deportiva ascendente, esto es lo que yo siempre le digo a ustedes en la transferencia, en las cosas. Creo que le pasó ahora a nuestro jugador, una de nuestras estrellas del seleccionado argentino. Condición. La pérdida de chance puede tener repercusiones patrimoniales o no patrimoniales como el padecimiento y aflicción por la pérdida de la probabilidad de continuar su carrera deportiva en Europa. Esto yo creo que ya lo comenté, lo vuelvo a comentar. Cuando, reitero, se frustra una transacción, tendiendo en el caso este del deporte que se señala como ejemplo, para que se advierta la institución, la pérdida de la chance. Es de un deportista, un futbolista, ahora creo que lo actualizo y fíjense, pues, a ver si podemos, hagan la investigación. Nuestro jugador, nuestro arquero que está jugando en el arquero de la selección argentina que juega en Gran Bretaña, en Londres, y que tenía pensado, ya tenía cerrado su transacción a otra institución también ahí de Inglaterra, y dejó de pertenecer a la institución en la cual estaba para acordar con la nueva institución. ¿Mm? Brevitatis causa y tempore allí, a lo que pasó es que no surgió la transacción y consecuentemente tuvo que volver a su antigua institución con los efectos que eso tiene, ¿no? Porque en las transacciones es donde se producen las mayores diferencias de los profesionales del deporte en su mejoría económica, porque es donde los momentos donde a veces persiguen grandes sumas de dinero, pero en este caso obviamente se frustró y consecuentemente esa frustración hace que produzca efectos como por ejemplo los económicos, porque mejoraba, iba a hacer un estadio mejor y tiene que volver otra vez hacia retrotraer su conducta, pues no se llevó adelante esa transacción. Y tenía posibilidad, pero bueno, se va truncando. La probabilidad cierta está porque su proyección, al ser uno de los mejores atletas del mundo, los mejores jugadores del mundo, está, ¿no? Tiene allanado un montón de caminos, pero sin embargo, aún así no se da la circunstancia. Que fíjense el ejemplo ahí que consigna el doctor. Dice, a ver, la probabilidad. Dice, un supuesto más elocuente lo constituye la mala praxis del abogado. El resarcimiento de los daños solo puede consistir en la reparación de la pérdida de la chance o posibilidad de éxito del juicio, pues se trata de poner al cliente en la misma situación en que hubiera estado de haber actuado su abogado con diligencia. Si la probabilidad o chance frustrada de éxito eran muy vagas o remotas, no corresponde acordar a la actora ninguna indemnización ni responsabilizar al abogado por tratarse de un daño puramente eventual o hipotético. Dice, por el contrario, puede suceder que la posibilidad sea bastante cierta o muy fundada, tal como ocurre cuando el demandado por daño resultante de un accidente de tránsito ha sido condenado en sede penal, ya que entonces es prácticamente ineludible la sentencia civil favorable a la víctima. Lógico. La jurisprudencia ha resuelto reiteradamente que existe responsabilidad civil del abogado por dejar perimir la instancia y con mayor razón si ello trae aparejado además la pérdida del derecho sustancial como consecuencia de la prescripción extintiva operada simultáneamente. Ojo, ahí es lo que está lo que yo les digo a veces, el daño que ustedes van a incurrir cuando veamos
en la parte final la responsabilidad del abogado, acá ya lo estamos adelantando. Dejan perimir la instancia. ¿Te acuerdas que la vez pasada leímos que había un instituto que se llamaba caducidad? Esa caducidad, la otra denominación es perención, caducidad o perención de la instancia. Y acá dejó que transcurrir ese plazo, lo que motivó es que le hizo perder tiempo y probabilidad al haber promovido una acción legal que luego no fue impulsada y que en el marco de la misma ya no puede, tiene que iniciar una nueva acción legal con todo lo que eso significa. Y ese es la probabilidad que se reclama que se pague ese daño, en el marco de ese ejemplo que trata ahí. Obviamente la extensión del perjuicio experimentado por el cliente del abogado que dejó perimir el juicio se relaciona con los efectos que este resultado dañoso produce sobre la subsistencia de la acción del cliente. Si la parte interesada tiene la posibilidad de reiniciar la acción por no haber prescrito la acción, el resarcimiento solo contendrá el importe de las costas de vengada. En cambio, si la pretensión lleva implícita la prescripción de la acción, debe indemnizarse también la chance de ganar el juicio. Eso tienen que tener presente al momento de analizar esa pérdida de la chance, al momento de reclamar. Y ahí tienen el ejemplo, si quieren, en la causa Denenberg, Roberto contra Buenos Aires, provincia, sobre cobro de peso. La pérdida de chance, dijo la Corte, se presenta como una probabilidad suficiente que supera la condición de un daño eventual o hipotético para convertirse en un perjuicio cierto y por ello resarcible. En la pérdida de chance, lo que se frustra es la probabilidad o expectativa de ganancia futura. El ejemplo típico del jugador de fútbol que no pudo continuar su carrera deportiva ascendente. La pérdida de chance puede tener repercusiones patrimoniales o no patrimoniales, como el padecimiento o aflicción por la pérdida, por la probabilidad de continuar su carrera deportiva en Europa. Ustedes le pueden cambiar el ejemplo allí que estuve analizando por poner a alguien que se vaya de Argentina o a Europa y se lesione. Y acá también después de atrás, no está acá todavía, pero detrás están los seguros. ¿Hay alguien acá que le guste el fútbol, eso, no? Es para buscar a ver qué quedó. Vieron que hubo un deportista también que se desempeñaba en el fútbol inglés y que tuvo un accidente en las vacaciones y falleció. Habría que ver a ver Dio J, ¿eh? dio J que se accidentó con el hermano. Ese. Habría que ver qué pasó en el marco de ese accidente y su vinculación con el club, si se El pudo club lo que algo. hizo fue que le va a pagar por durante 10 años, creo, a la familia para la crianza de los hijos, para que se mantenga la señora y todo eso, Bien, durante 10 años. bien, eso a veces eso sería bueno, porque eso a veces puede ser de que se haya anticipado y adelantado y le convenga hacer eso a que tenga a lo mejor no tenía nada que ver, pero hay que acreditar, ¿no? Pero también hay seguros que los deportistas de alto rendimiento tienen a veces
que, que son seguros de seguro y habría que ver cómo se encaminó allí. El tema de esa persona, el tema de ese deportista es simplemente porque era muy joven y tenía una proyección de vida eh, por delante, profesional también, lo mismo que ahora el deportista este que está ahora, que está jugando en España, también lo mismo. En definitiva, a lo que se está refiriendo es que es muy probable y muy cierto que pueda mejorar sus condiciones de vida y que son esas condiciones de vida que se van a dar a futuro las que se ven privados a razón de la frustración de esto. Eso es pérdida de la chance. Luego tenemos el daño moral. El daño moral o extrapatrimonial, que también está previsto en el 1740 y 1741. Lean los dos artículos, por favor. Leo, Artículo profe, 17. 1740. Ay, Bueno, perdón. Artículo 1740. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago del dinero o en especie. La víctima puede optar en el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de la parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus pertinentes a costa del responsable. esa parte de ahí, en el caso de daños derivados de la lesión del honor, de la intimidad o la identidad personal, el juez puede, dice a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de su parte pertinente. Cuando estamos en presencia de eso, obviamente que también estamos hablando de daño moral. ¿M? Y pero acá específicamente el 1741 lea. Ahí Leo, leo. doctor. ¿Sí? ¿Vale? Artículo 1741. Indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado, no patrimonial al damnificado directo. Ahí, Sin Fabi, ahí mire, hasta sí, ahí, ese dice el damnificado directo, o sea, el damnificado directo de la víctima. ¿Eh? Ese es el damnificado directo, el que puede, en principio, peticionar el pago del daño moral, pero siga, sí el si hecho. del, he- si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal. Según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivan con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Esto La fue un acción, gran, hasta ahí, Fabi, mientras, esto fue un gran adelanto en este nuevo Código Civil y Comercial, donde la legitimación activa la posibilidad de peticionar el pago del daño moral no solamente corresponde a los ascendientes, descendientes, sino también inclusive a aquellas personas que conviven con esta y que reciben trato familiar y que así lo puedan acreditar, ¿no? Si lo acreditan, podrán reclamar también el pago del resarcimiento del daño material, del daño no patrimonial o moral. Si finalmente, sí, el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar la suma reconocida. bueno, el monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas. Acá el daño moral tienen que saber entonces que es aquel que se produce técnicamente en las afecciones legítimas. ¿Qué son las afecciones legítimas? Los sentimientos que tiene una persona, el dolor que experimenta una persona por la pérdida sufrida. Fallece concretamente
la novia de Enzo, ¿ah? Queda Enzo destruido. O el esposo de Vanessa Jiménez y queda Vanessa, etcétera. Enzo me va a llevar la brella. Entonces, totalmente eso no se discute. Fallece un hijo, una hija, se presume el daño moral. No tienen que probar cuando es la víctima quien está reclamando o esas personas que tienen allí legitimación. ¿Corresponde que se pague? Sí, corresponde que se pague. Tanto, acuérdense, en el incumplimiento contractual, ante el incumplimiento de una obligación, yo en ese momento le dije a un productor que organiza un espectáculo y que no cumpla, vende todas las entradas de un evento, pero no viene el artista y genera, más allá de la pérdida económica que deberá recomponerse, genera un sufrimiento, un dolor para esa persona que estaba esperando ese evento. Y se extiende esto y pueden discutir. Uno de los ejemplos que habría dado en su momento, que me había llamado la atención hace unos años, era una persona en Capital Federal que había comprado un auto de alta gama y cuando llega a la concesionaria resulta que no era el color que él había pedido y como, como excelente vendedor, imagínense en esa instancia, en ese tipo de cosas, logró conseguirle el auto pero en otro color. Y resulta que la persona termina aceptando esa propuesta, pero transcurrido unos meses, aparece el reclamo de la persona porque no se sentía, no se encontraba en ese automotor satisfecho ni feliz, porque no era lo que él quería, entonces hizo una pretensión de daño moral, imagínense ustedes, y le concedieron. Obviamente que hay esto que yo le decía, todo lo demás, hay cuestiones muy evidentes que son también merecedoras de esos alcances. Y también otra cuestión que siempre gira en torno acá y nosotros siempre tenemos una posición a veces diferente a todo. En este tipo de evento que se va a hacer a partir de mañana acá en Corrientes, generalmente lo que manejan todo ya se encargan de establecer los lineamientos, los temperamentos y de conformidad a qué sector de interés esté representando la persona que tiene ese poder, justamente es la que se encarga de concientizar después al resto o de convencer al resto que salga o no salga un proyecto determinado y de una forma determinada. Las compañías de seguro a veces, muchas veces no quieren pagar el daño moral porque hay toda una discusión en derecho respecto a si el dolor con placer se paga, dice una teoría, pero decían cómo evaluar o cómo conmensurar el daño moral. Y esto tiene toda una connotación de inicial hasta el derecho que surge a partir de inclusive de los antecedentes allá del derecho de las obligaciones que cuando veíamos la naturaleza jurídica, estaban quienes decían que el objeto de la obligación tenía un contenido económico y otros que no. Y finalmente una postura ecléctica decía que no solo por tratarse de un bien que esté fuera del comercio, no debía también tutelarse tanto el daño material como el daño moral.
También el daño moral podía ser objetivable o subjetivable. El daño moral objetivable es el que pierde la ganancia económica que deja de percibir en razón de ese daño. También les expresé el ejemplo que dice, aquí yacen los restos de Santiago Candia, atendido por el doctor, la doctora Gabriela Gamarra. Y entonces, ¿quién iba a hacerse atender con ese doctor, ¿no? Si tenía esa fama de... Ese daño moral se llama daño moral objetivable, porque es el daño que se genera en el patrimonio, en la parte económica, porque deja de obtener ganancias por ese daño. Y subjetivable en razón de la persona, como les decía hoy, cuando es alguien cercano. Esa es la unidad temática número 6. ¿Yo hasta qué unidad le dije que iba a entrar? Hasta el 6. Hasta el 6. Hasta el 6. Bueno, escuchen, les repito, si quieren, después coordinamos, estamos en contacto ahí a través de alguno de ustedes por privado, me hace acordar, tiene la misión de hacerme acordar El antes daño del moral. sábado que viene, ¿ah? A ver si quieren o no una clase de apoyo. Si no, nos estaríamos viendo ya en Cloring, ¿eh? Para el examen, presencial, oral, público. Así que cuídense muchísimo, no se enfermen, que está todo feo, no se vayan a contagiar ningún resfrío ni gripe, para estar bien y que puedan estudiar. Y yo le ofrezco esa clase si ustedes necesitan, ¿está? Y, Sí, profe, vamos a y la por clase. ahí, bueno, ustedes me avisan y yo El espero que miércoles así viene. hacemos. Doctor, disculpe, ¿puede Eh, ser el miércoles que viene la clase de repaso? Claro, en principio le estoy diciendo que sí, que no habría problema y vemos en un rato más que nada para que ustedes, si tienen alguna duda, ustedes saben, lo que yo no doy, no pregunto, así que ni siquiera me pregunten eso, pero sí dentro de lo que yo di, estoy dispuesto a escuchar la pregunta que ustedes quieran hacer, no tengo problema. Ok, ¿Está? ahora, profe. Sí, profe. ¿Estamos? Listo, doctor, muchas Bueno, gracias. que descansen, que tengan, cuídense y nos vemos la próxima. Y Hasta luego. doctor, Gracias, hasta profe. luego. Nos vemos, Que profe. ande bien. Buen fin Chao. de semana y felicidades para Clorinda el domingo. ¿Eh? Dale, Voy a profe. hacer Gracias, llegar por profe. intermedio a usted el saludo. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.